estamos de nuevo en el Enjambre Red para la Acción por la radio Germán Abdala, la radio de las y los estatales organizados en ATE Capital. Bueno, a todos los oyentes, tanto estatales como no estatales, les decimos que no estuvieron en el primer bloque, que está dedicado este programa a nuestros héroes de Malvinas, a todo el equipo, no solo de la selección, sino de todas las hinchadas y de los clubes barriales, de donde se van pariendo esos semilleros que después mantienen el sentimiento patriótico en alto y nos dan estas alegrías que tanto estábamos necesitando, de ejemplos de dignidad y de coraje, ¿no? Como ahí vimos desplegada, sabiendo lo que significaba la bandera. Después de ganarle a los ingleses, las Malvinas son argentinas. Y siempre lo serán, también dijeron, ¿no? Así que estamos siguiendo también lo del Senado, que si no se sienten interpelados, ya bueno, podemos empezar a decir que si no se sienten interpelados, Julito, con este sentimiento patriótico, llegan a aprobar esa ley de entrega de territorio, bueno. Y mira, vayamos marcando con nombre y apellido, ¿no? Los gobernadores. Sí. A los traidores a la patria hay que marcarlo con nombre y apellido, porque es una entrega total de la soberanía de nuestros territorios y sus bienes, ¿no? Porque detrás de esto se oculta el tema de las riquezas naturales y otras cuestiones. Por eso vamos preparando las segundas entrevistas, pero antes queríamos compartir en este segundo bloque como inicio los festejos en distintos lugares, pero sobre todo queríamos traerles uno acá en el Enjambre, de ver al padre Romanelli, ahí desde Gaza, ahí creo, no sé si tiene sonido, también Luz lo está pudiendo. Mirá qué pasa. Nuestra solidaridad para con esos pueblos que luchan tanto. Mirá la alegría de esos pibes como desplegando nuestra querida bandera. En plena guerra, porque la guerra sigue. La guerra sigue. El genocidio sigue. El sionismo sigue con el genocidio en Medio Oriente. Y ahí está el padre Romanelli, no solo dando techo, alimentando, siguiendo dando educación y formación, sino aparte compartiendo como argentino, que es el padre Romanelli en Gaza. Y con los mismos sueños y esperanzas que el pueblo palestino, que no ha bajado los brazos y su resistencia. Todos los pueblos que luchan contra todo colonialismo y opresión, por eso los cipayos no lo entienden, los entregadores no lo entienden, no lo van a entender nunca. No era un partido más, señora Monteoliva. Pato Bullrich, no era un partido más, ¿no? Y porque subestiman y no acuerdan con la historia le tienen miedo a la historia. Sigamos poniendo esa foto que nos enorgulló, digamos, ahí Lu, mientras va llamando a nuestro segundo entrevistado, nos va a seguir poniendo esa hermosa foto de los pibes cuando desplegaron y ya nos habían regalado la victoria con los ingleses y nos regalaron. Ahí nos compártelo el otro video, que cómo se festejaba en Bahía Blanca. Pero fue un festejo también que se compartió en todos lados. Ahí, Lu, si querés, vamos con el segundo video, cómo también se festejaba en Bahía Blanca. Sí, hasta el último rincón de nuestro suelo festejado.
Y ahí veíamos entonces tanto como en Gaza, como en Bahía Blanca, en cada rincón de nuestro país, como vimos también desplegar en plena tormenta de nieve en la base Marambio, también la alegría, porque se sabía que no era un partido más, Monte Oliva, no era un partido más. Y por eso, no solo para decir cómo lo vivió, pero porque como este programa del Enjambre Red para la Acción en la radio Germán Abdala, la radio de las y los estatales organizados en ATE Capital, está dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Queríamos que pase por el programa de hoy un compañerazo que también nosotros con el bloque peronista en ATE acompañamos todas sus acciones como miembros de las 62 organizaciones peronistas y en los gremios también junto a los gremios del CGT, al compañero César Trejo, combatiente de Malvinas, veterano de guerra de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Participó en la defensa de Malvinas como soldado conscripto del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 del Ejército Argentino. Participó en la fundación del primer centro de exsoldados combatientes de Capital Federal. Fundó y presidió la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Fue presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas del Ministerio de Interior. Y está en el aire, nos dice Lu. ¿Estás ahí, César? Sí, Karina, hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por permitirnos escucharte en este día que tanto necesitábamos para recuperar el sentir patriótico, levantar la voluntad de lucha que tanto estamos necesitando en esta tiranía neocolonizadora, cipaya, que tenemos y se ha apoderado del Ejecutivo Nacional. César, antes que nada, como combatiente de Malvinas, como compañero que siempre luchó contra la desmalvinización, ¿era un partido más que vimos ayer? Bueno, nunca contra Inglaterra es un partido más. Uh-huh. Ni en el 86, ni en el 15 de julio del 2026, ni hasta que se termine la injusta ocupación colonial de nuestro territorio del Atlántico Sur y además en los 200 años de relación asimétrica entre la corona británica y nosotros. Jamás es un partido más. Nosotros, antes de ser la Confederación Argentina, las Provincias Unidas y luego la República Argentina, nacimos peleando contra los ingleses. Siempre peleamos contra los ingleses. Hay un antagonismo que además heredamos de España, o sea, la lucha por las Malvinas tiene 506 años, desde que Magallanes y Esteban Gómez avistaron por primera vez las Islas Malvinas y realizaron con la Carta de San Martín, que era el cartógrafo que iba en la nave capitana de Magallanes, y descubrió las Islas Malvinas y la llamó Isla Sansón o de los Gigantes hasta hoy. O sea, y el pueblo argentino, aún los que no nacieron durante la guerra o los que quizás no recibieron en nuestra educación primaria, secundaria, universitaria, la realidad, que es que Argentina es un país que tiene gran parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Aún los pibes y pibas que ayer salieron a festejar el triunfo con los británicos saben genéticamente, culturalmente, aunque se les haya retaseado la verdad histórica, que no era un partido más. Y en la previa del partido se dio incluso un debate entre veteranos, ¿no? Uh-huh. Hubieron algunos veteranos que, inducidos seguramente por el poder blando británico, salieron a decir, bueno, hay que separar el fútbol del hecho bélico y demás. Por supuesto que nadie puede confundir que una guerra por la vía de las armas y un partido de fútbol son dos cosas distintas, pero tampoco nadie puede confundir, conociendo
la cultura, la identidad del pueblo argentino, que no iba a ser ni jamás será un partido más contra Inglaterra. Sí, Jamás. de hecho, Yo- César, a ustedes ahí sí, que lo mandaste, si no dudamos en firmarlo enseguida con muchos compañeros y compañeras que si seguían firmando desde todas las localidades donde había organización político, territorial, sindical, querían seguir firmando antes del partido ese comunicado que mandaste de la Confederación de Combatientes de Malvinas, que hay un párrafo que ustedes, de lo que vos decías, los argentinos no somos una multitud reunida únicamente por una camiseta, somos el resultado de una historia, de una educación, de una cultura, del sacrificio de generaciones que levantaron esta nación con trabajo, sangre y esperanza, ponían ahí. La identidad nacional no se suspende durante 90 minutos. Vive en cada símbolo, en cada recuerdo y en cada expresión legítima de amor a la patria. Lo vaticinaban antes y después sí, colmadas las calles sí. con este sentimiento. Así es, porque en realidad hay que abrevar y establecer una sintonía con ese sentimiento de nuestro pueblo argentino. Nosotros somos parte del pueblo argentino, fuimos a combatir en Malvinas como parte del pueblo argentino, y los jugadores de la selección nacional proceden de los sectores, la inmensa mayoría de ellos, de los sectores populares, de trabajadores, se hicieron en potreros, se hicieron en clubes de barrio. Exacto, lo que hablábamos recién. Claro, es decir, son hijos del pueblo, son parte del pueblo, y hoy podrán ganar millones de euros, de dólares, o qué sé yo, pueden estar haciendo guita, pero no se olvidan de sus orígenes. Como lo dijo ayer Scaloni, que ¿viste obviamente cuando dijo? Sí, los que somos indios, claro, somos indios, gauchos libres, mestizos, zambo, criollos, esos somos los rebeldes. Esos somos, exactamente. Bueno, es que en el sentido de cuyano, de Rodolfo Cush, cuando decía, analizaba esa frase criolla que dice, se me despertó el indio. Es decir, despertarse el indio es la esencia fundamental de nuestra cultura, de nuestra identidad, y a esta selección, además de su calidad técnica futbolística, que lo son en grado excelso, digamos, grandes jugadores de fútbol, que juegan en las ligas más importantes, donde mayor cantidad de guita y mayor se pagan mis fortunas por cada pase. Sí, eso es eso también, pero adentro de eso además está el indio indoblegable y lo aclaró Scaloni en el mejor de los sentidos, y el mejor de los sentidos es justamente la esencia de un pueblo que no se doblega frente a la adversidad y al poder, a los poderosos del mundo, y que está dispuesto a luchar. El problema que tenemos no es el pueblo. Perón decía, lo mejor que tenemos es el pueblo. Lamentablemente, yo creo que hoy lo único que tenemos es el pueblo. Porque tenemos una dirigencia que está peleándose sí, por las achuras del despojo, digamos, por los carguitos, por las cajitas y por las cositas, y no incorpora este sentimiento popular de ser una nación soberana, independiente, de que impere la justicia social. Han abandonado esas banderas históricas, pero que ante ese vacío, el tema deportivo, el tema futbolístico, el tema de unos pibes que son parte del pueblo argentino y que lo llevan al plano del deporte, y además lo enmarcan dentro del sentimiento popular anticolonial con la bandera de Malvinas. Bueno, todo eso yo en la Universidad de Lanús, es una universidad que nace en el conurbano bonaerense. El 95% de sus estudiantes es primera generación de universitarios, de estudiantes universitarios, son laburantes, son hijos de laburantes. Lo vemos en el buffet cuando a veces no tienen ni para pagar un sándwich para comer, pero que vienen a la universidad porque que creen, digamos, que es válido forjar un destino mejor y pelearla a la adversidad.
Y nosotros, nuestro estatuto universitario, no se trata de la tradicional e histórica condición de las universidades como fortalezas de gente superior que va y que habla de problemas y de teorías abstractas, sino que tenemos el ADN de abrevar en los problemas concretos de populares y nacionales. Y por lo tanto, sabemos que la causa de Malvinas, tanto en la universidad como en la militancia malvinera, el pueblo siempre nos acompañó. Nosotros construimos de la nada, ¿no? Una serie de normativas, programas, proyectos, organismos, desde las organizaciones libres de pueblo, que fueron y son los centros de ex soldados combatientes o veteranos de guerra, y construimos de la nada. Pero eso no hubiera sido posible sin ese apoyo popular decidido por reivindicar a nuestros compañeros muertos y por reivindicarnos a los que fuimos a pelear. Y por lo tanto, cuando uno abreva en el sentimiento, los verdaderos sentimientos de nuestro pueblo, no se equivoca, porque esto que aparece como disruptivo, como una novedad o como algo que estaba, que para muchos es un descubrimiento, en realidad es lo que está tapado por la cultura oficial colonial, por lo que está tapado por la mayoría de las academias, por lo que está tapado que no se mencionan los discursos políticos, por lo que está tapado en las redes que manejan los oligarcas, los tecnooligarcas del mundo, pero que afloró de una manera que para muchos es una sorpresa, pero para nosotros es una confirmación de lo que venimos viendo, observando desde hace décadas en todo nuestro país, que el pueblo argentino ve en Malvinas su reivindicación identitaria y su voluntad de ser una nación soberana, y eso lamentablemente que está expresado ayer y hoy y en el tema del fútbol, del Mundial de Fútbol, para nosotros no es una novedad, no es una sorpresa, pero es un grito a voces, a calladas, que nuestra dirigencia le da la espalda o está sorda frente a esas multitudes que están diciendo queremos ser libres, queremos ser independientes, estamos dispuestos a pelear, como ayer peleó desde el minuto 80 en adelante la selección nacional, para derrotar a esos hijos de puta que no son los jugadores de fútbol, sino que es la corona británica, que ni siquiera es el pueblo inglés, porque el pueblo inglés cada tanto se lo entrevista en las calles, los grandes diarios, The Sun, The Sunday Times, etcétera, y le preguntan, ¿y usted qué cree que hay que hacer con las Malvinas? Y más del 50% de los ingleses, o galeses, o escoceses, o irlandeses, dicen hay que devolvérsela a los argentinos. Sí, sí. Estamos viendo sus líos también, no pueden sostener un primer ministro, están cada 2 por 3 cambiándolo, tienen sus quilombos también ellos. Ahí Julito te quería hacer una pregunta, compañero César, bueno, ha descrito usted muy bien, muy claro y con la autoridad que le cabe, la situación en cuanto que no era un partido más y la situación del colonialismo, que la interpreta nuestro pueblo hasta el último, digamos, como ve la historia o como ha visto los procesos históricos argentinos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea usted. Yo creo que la dirigencia política ha fracasado, ha estado ajena a las necesidades de nuestra nación y de nuestro pueblo en particular, que lo desatendió. Y con más razón a los jóvenes. Los jóvenes sienten la soledad, el abandono del Estado, que no ha construido nada, inclusive ha tratado con la situación que estamos pasando todo en el orden económico, de que no puedan acceder a veces, por más que estén en las universidades y las escuelas secundarias para ir. Porque hay la opción de ir a trabajar, y más en este mundo donde el ofrecimiento del trabajo es a través de plataformas, a través de un trabajo que yo lo deben llamar como nómade, porque no le da ni estabilidad emocional ni mucho menos en lo económico a los compañeros para organizarse. Pero igual la pelea yo creo que hay que seguir dándola para que no nos rompan el vivir en comunidad, que es lo que quieren estos anglo-sionistas que nos gobiernan, digamos, porque acá yo creo que es un gobierno pro-sionista, que mira hacia afuera, que no instala una guerra religiosa que no es nuestra. Entonces todas esas cosas enojan, como me enojan a mí como un jubilado, que me han convertido en indigente,
estos tipos. Ujú. Estos tipos que solamente hablan de las guerras, de cómo pueden fabricar armas y cómo puede vivir esa minoría este, financiera y que los pueblos nos muéramos de hambre. Entonces eso es lo que yo veo injusto y estoy muy contento de conocerla, aunque sea a través de este medio. Siempre sentí mucho orgullo por combatientes de Malvinas, tuve familiares míos que murieron en Malvinas. Este, yo en ese entonces era muy joven también, pero era un miliciano de otro lado buscado. Este, pero siempre me sentí muy cerca de los sentimientos y de nuestro territorio para defenderlo. ¿Sabés qué decíamos, César? Lo veíamos recién, entrevistamos a un compañero de ATE con sus hijos, hijas. ¿Sabés qué sentí yo hoy también a la mañana? Cuando salí a la calle y escuchaba los testimonios, todos tuvimos distintas misiones, ¿no? En la militancia, depende de la generación en la que nos encontró la vida, y se fue dando, ¿no? Esos eslabones para no perder la memoria histórica, que son otros tiempos los de los pueblos y no de nuestra vida finita, ¿no? Pero bueno, allá quedaron y se recuperó la historia y cada vez la recuperamos más de nuestros independentistas, desde cualquiera de sus soldados o capitanas para acá, los combatientes de todas las épocas, de los malones, federales, hasta los últimos, contra todas las dictaduras de los 60, 70, llegó la hora de recuperar toda la historia de nuestros héroes de Malvinas. Y eso lo sentía en los pibes más jóvenes, que veía tanto en el obelisco como los que escuchaba hoy a la mañana, como esas madres, esos padres llevándolos al colegio. Llegó la hora que por ahí ustedes también tanto lucharon, que como se corresponde, nunca se olvidó, pero que llegó el momento, la historia, dice, estamos maduros como para poner en su lugar también, como tantos combatientes patrióticos, a nuestros seres de Malvinas. ¿Lo estás viviendo así, entre tantas luchas de tantos años contra la desmalvinización? Mira, yo en el 88 fundé un periódico llamado 2 de abril en el pensamiento de la generación Malvinas. En esa época de furibunda desmalvinización, tanto de la última junta militar que sucedió a Galtieri con Viñones y Nicolaides, como con el alfonsinismo, nosotros tuvimos muchísimos compañeros que se quitaron la vida justamente por la desmalvinización. En esa época era muy difícil, estábamos completamente desamparados, estábamos en una situación muy bien tomada. Y me acuerdo que yo entrevistaba a pensadores y pensadoras nacionales para que nos orientaran a entender qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país con la desmalvinización, ¿no? Y me acuerdo que entrevisté, entre otros, muchos pensadores nacionales, a Eduardo Ascuy, y me veía muy angustiado. Yo era un joven, digamos, que estaba militando el tema Malvinas desde el primer momento, desde el 82, cuando fundamos el 26 de agosto del 82 el primer centro de soldados combatientes, y me veía angustiado. Entonces me dice, venga, tómese un cafecito. Entonces él me explicó algo que me fortaleció para esos momentos difíciles y para continuar la lucha. Decía, mire, Trejo, los pueblos son como las cebollas, ¿no? Las capas superficiales de la cebolla, y usted tiene los canales de televisión, las universidades, la política, los periodistas, etcétera. Bueno, si usted va quitando las capas de la cebolla, va a encontrar el corazón de la cebolla. El corazón de la cebolla es el ser nacional. Claro. Y ese ser nacional, ustedes ahí la batalla la tienen ganada, porque ese es el pueblo argentino. No hay ninguna forma de que la desmalvinización y lo que ustedes están sufriendo ahora cale profundamente en el corazón de la cebolla, que es el sentimiento nacional de los argentinos. Lo que ustedes van a tener que librar es una dura batalla con las capas superficiales, epiteliales de la cebolla. Y es lo que estamos viendo. Bien, que estamos haciendo, sí. Bueno, eso me quedó grabado y me fortaleció en la convicción, y eso he comprobado 1.000.000 de veces, que eso que me dijo Eduardo Ascuy en ese momento es cierto. El pueblo siempre responde. Y esta metáfora futbolística
de ese pueblo, que son los pibes que hoy están jugando en la selección nacional, cuando ahora dicen nunca te dejan de a pie, es porque es el pueblo argentino nunca deja las causas nacionales y a los que peleamos por la patria de a pie. Nunca el pueblo argentino te deja de a pie. Clarísimo. Como nunca la selección nacional actual te deja de a pie. Aunque gane o pierda, no importa, no te deja de a pie porque de alguna manera pelean hasta el final. Y eso lo hemos visto en los 3 últimos partidos, no solo el de ayer. Entonces, el fútbol es una metáfora de cómo somos. Exacto. Y ese no dejar de a pie es la convicción de que si tuviéramos dirigentes capaces de interpretar el sentimiento popular y convertirlo en proyecto nacional, la Argentina no tiene límites. La Argentina puede ser como lo soñó el general Perón, pero antes de él tantos patriotas argentinos y junto con él tantos militares patriotas que tuvo la Argentina como Mosconi, Sabio, Ocavalda, Baldrich, el brigadier San Martín, General Valle, el brigadier Bartolomé de la Corina, el coronel Sarobe. Hay una infinidad. Perón fue el mejor de su generación, pero no fue el único. Si hoy tuviéramos la posibilidad de tener hombres y mujeres patriotas que lleguen a la conducción política y que nos lleven adelante con un proyecto nacional patriótico para recuperar no solo las Malvinas, sino las minas de la cordillera de los Andes, la riqueza pesquera del Atlántico Sur, el litio de nuestro norte, los minerales críticos, Vaca Muerta, el shale gas, el petróleo, todas las inmensas riquezas que tenemos. Sí. Sí, pero tenemos que... Ahora, ¿dónde están la agenda de lo que le interesa al pueblo argentino? ¿En qué dirigente o en qué dirigenta o en qué candidato o candidata? No están. No están esas discusiones. Están como vos decís, el pueblo las va a ir pariendo más allá de las distintas capas de la cebolla. Nosotros también estamos convencidos de eso y quedó con tu reflexión clarísimo, César, clarísimo. Por eso, la verdad, queríamos agradecerte porque necesitábamos justamente reflexionar en este momento de tanta emoción, conmoción y algarabío, las cuestiones esenciales, importantes de qué es lo que se estaba sintiendo y transmitiendo. Y de esto se trata. Agradecerte, ahí lo tenemos en línea también a Lito Borelo, así que gracias, César, por pasar por la radio Germán Abdala. Gracias, compañero. Un abrazo enorme para ustedes y un abrazo enorme a Lito, que es como un hermano y un compañero lúcido, con enorme lucidez, no solo de la lucha social, sino de la lucha político-estratégica de la Argentina. Así que aprovecho para mandarle un abrazo a Lito. Gracias a los dos por seguirnos marcando el camino. Bueno, Lu, ya sé, no me cagues a pedos, pero ahí lo tenés a Lito. No lo tiene, tiene a Lito. Así, ahí lo está llamando y la verdad que como dice Lu, compañero, tenemos que ser ordenados, seamos disciplinados, Julito. Sí, así que le vamos a dejar el último minuto para que cierre este programa. Es muy necesario a Lito, porque nos queríamos despedir dando este mensaje. Y Lu ahí ya lo dejó en línea Lito Borelo, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Decirte que en este momento pasó a cuarto intermedio al 6 de agosto lo de la ley en el Senado, así que no era un partido más, como nos están explicando los compañeros del sentir patriótico. Ahí tienen, la vieron al final. Va para los pueblos originarios que están resistiendo y todos los desalojos express que están haciendo en la ciudad. Lito, la reflexión final de ¿era un partido más o qué significó este triunfo contra los ingleses? Y cerrás vos nuestro enjambre del día de hoy. Bueno, no, es muy difícil porque ya estamos pasadas las 5 y no voy a poder desarrollar demasiado, pero bueno, ahí lo terminé de escuchar ahí a César. Obviamente también le devuelvo ese abrazo y las consideraciones que siempre suele tener para conmigo, y él sabe también el cariño
y el respeto que le tenemos. Mira, me surge, porque todavía está muy en el ardor la relación, él decía la metáfora, ¿no?, con el fútbol. El tema es que el fútbol en la Argentina es mucho más que un deporte. Es un fenómeno cultural, es una danza folclórica, y el fútbol encuentra en determinados momentos y en determinados modos de realizar una liturgia para decir lo que está pensando el pueblo. El partido de ayer, y más allá del desarrollo y de la interpretación específicamente deportiva de la selección argentina, tuvo esa hermosa complicidad entre los jugadores, entre el equipo técnico y el pueblo, en ese silencio cómplice para esperar el momento justo para arder en grito, y en esa bandera que tiraron a la cancha desde la hinchada y que pese a ese tamaño abrazó a todo el mundo y le dijo a quien quiera escuchar que este pueblo dice ni olvido ni perdón, y que dice que las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Esa figura, ese recorte de cuando se muestran las Malvinas en el mundo, ya nadie pregunta qué es, automáticamente interpreta que son las Malvinas. Y ese sentimiento que ayer hasta largas horas de la noche terminó festejando, le dijo a los que quieran escuchar y a la manga de tarados que creían que este pueblo iba a hacer silencio, que se iba a atener al corset que le imponían los poderosos, que no hay corset para este pueblo, que este pueblo no va a dejar de pelear, que no se le puede pedir a un pueblo que se rinde, y que este pueblo, más allá de que pasen los años, tiene claro que Malvinas es una bandera que expresa mucho más, inclusive, que la lucha de Malvinas. Expresa la liberación, expresa esa necesidad de una segunda y definitiva independencia, y por eso al mundo le dijimos que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir luchando hasta vencer, y que hoy todo el mundo sale con la camiseta de Argentina, con la camiseta del Diego, de Messi, de las Malvinas, y sale todo ese mundo que también se tatuó en el pecho, se tatuó en los brazos, en tantos lugares se tatuó las Malvinas, porque esta dirigencia mediocre no está teniendo la capacidad para interpretar el grito de nuestro pueblo. Más tarde o más temprano a Malvinas volveremos, y este pueblo más tarde o más temprano será libre definitivamente y tendrá una patria justa, libre y soberana. Gracias, Lito, gracias. Lito. Gracias por cerrar así, gracias por cerrar bien arriba. Y Lu, gracias a vos también. Gracias, Lu. Bienvenida, una más en el Enjambre, y nos vemos el jueves que viene. A todo el Enjambre, Red para la Acción, a no fallar, a no faltar, porque esta lucha recién empieza. Bien, Julito.